Bien, ahora vamos a introducir el tema de la productividad. Tal y como ustedes colocaron en el foro, la productividad es un indicador que mide cuántos bienes y servicios se han producido por unidad de factor utilizado. O sea, es la relación que hay entre lo que yo hago, lo que yo produzco, entre lo que yo consumo para lograr esa producción, lo que yo utilizo para lograr esa producción. Esta producción puede expresarse en unidades o en moneda. O sea, yo puedo decir yo produje 100 celulares, por ejemplo, o yo produje 500.000 pesos en celulares, en sus ventas, ¿verdad? Puede expresarlos de ambas formas. Si es una empresa de servicios, por ejemplo, puedes decir yo atendí X cantidad de clientes o yo produje X cantidad de dinero por el servicio que brindé. Aquí dice que llamamos insumo a todos los componentes tangibles o intangibles de la producción. Los insumos tangibles o medibles son los llamados recursos o factores de la producción, como vimos en la diapositiva anterior, y se pueden medir de la siguiente forma. Los recursos humanos los podemos expresar en horas hombres, los recursos mecánicos en horas máquina, los recursos materiales en unidades varias como kilos, metros, libras, kilowatt por hora, si es energía, etc. Los recursos físicos en tiempo que duraron usándose. Eh, por ejemplo, si alquilo, qué sé yo, una planta eléctrica para hacer algún trabajo, entonces el tiempo que dure usando esa planta eléctrica es como medimos el recurso físico. Y por último, los recursos económicos que los medimos en unidades monetarias. La productividad la podemos la podemos medir de dos formas, o total o parcial. Cuando la medimos de forma parcial, entonces es igual a lo producido entre un insumo en específico, que puede ser horas hombres, kilogramos de algún material, dinero, energía usada, etcétera, pero un solo insumo a la vez. En cambio, para medir la productividad total, usamos la misma cantidad producida, pero los insumos, en vez de usarlo uno a uno, lo que hacemos es que los sumamos todos. Cuando calculamos entonces la productividad total y usamos todos los insumos, hay que notar que matemáticamente es imposible sumar unidades diferentes. Usted no puede sumar 5 horas más 8 kilogramos más 5.000 metros cúbicos más 23.000 kilowatts por hora. Por lo que le digo, la aritmética no funciona así. Así que tiene que expresarse todo en una sola unidad. Y la unidad más fácil de llevar es dinero. O sea, más fácil llevar cuánto dinero yo pagué por hora, cuánto yo pagué por los kilogramos de material, cuánto yo pagué por los metros cúbicos, cuánto yo pagué por la factura eléctrica, etcétera, etcétera. Eh, y mejor aún si podemos llevar no solamente los insumos, sino también que podamos llevar la producción a términos monetarios. Les repito, solo en caso de la productividad total. El resultado final les va a dar un simple número sin unidades. A este número se le llama el índice de productividad. En el caso de la productividad parcial, pues no es necesario llevar todo a la misma unidad, ya que solamente vamos a dividir la producción entre un solo insumo a la vez. Como vemos en este ejemplo, la producción que tenemos es de 15.000 carteras y estamos calculando la productividad parcial en función de la cantidad de trabajadores que usé para lograr producir esas 15.000 carteras. En el ejemplo, la producción es de 15.000 carteras en este caso, ¿verdad? Entre el insumo, que son 20 trabajadores. Entonces el resultado es que la productividad es de 750 carteras por trabajador. En el segundo ejemplo, la producción es de 21.000 mochilas y se calcula la productividad parcial también
en base a la cantidad de trabajadores, en este caso también. La cantidad de trabajadores que usé para lograr esa producción. En este caso, la producción de 21.000 mochilas entre 30 trabajadores me da una productividad de 700 mochilas por trabajador. Aquí hay otros ejemplos de productividad parcial. Aquí no estoy usando las unidades, solamente represento la fórmula, por decirlo así. Hago énfasis en la productividad parcial porque esa es la que nosotros los industriales nos enfocamos en mejorar. Si tengo problemas de materiales, no tengo por qué calcular la productividad total, porque es muy probable que el resultado final no se perciba que el problema radica en materiales. Nosotros nos enfocamos en eficientizar los recursos y de esta forma ir incrementando la productividad de la empresa. Es por eso que es preferible que calculemos la productividad tomando en cuenta insumos por separados, que nos den algún problema para poder presentar las mejoras entre el antes y después. Y precisamente ese es el uso que le damos al indicador de productividad para presentar cómo estaba el proceso antes de usted realizar alguna mejora y cómo quedó el proceso después de que implementamos las mejoras. Aquí en la diapositiva vemos que un proceso tenía una productividad de 500 unidades por cada metro cúbico de material invertido. Luego se aplican las mejoras y luego medimos nuevamente la productividad para comprobar qué tanto mejoró nuestro proceso con las mejoras implementadas. Como vemos en el ejemplo, después de la mejora la productividad subió de 500 unidades por metro cúbico de material invertido a unas 550 unidades por cada metro cúbico de material invertido. Otro uso que le damos a este indicador es comparar periodos. Aquí podemos comparar cómo nos fue, por ejemplo, en febrero comparado con enero y vemos que la productividad subió de 50 puntos a 55 puntos. Esto quiere decir que estamos produciendo más con los mismos insumos o con menos insumos, o sea, somos más eficientes. En el mes de marzo vemos que la productividad bajó de 55 a 50 puntos. Eso quiere decir que en marzo muy probablemente invertimos más recursos para lograr la producción. Ahí vemos que en abril sube y en mayo también subió. También es muy buen indicador para usted saber el tiempo que le queda en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si en febrero la productividad baja en comparación a enero y luego cuando usted la mide en marzo vuelve y le baja y en abril vuelve y le baja, pues ya usted sabe que en mayo usted tiene que irse buscando otro trabajo o probablemente tenga que ir a recursos humanos y ponerle su renuncia a usted mismo antes que lo voten, ¿verdad? Nada, eso era una broma, ojalá la hayan entendido. Aquí tenemos otro ejemplo. Eh, Pongas el video en pausa y póngase a leerlo porque es demasiada lectura. Este problema nos está pidiendo que si el cambio en el software contable representa un aumento en la productividad, pues bueno, la única forma de saberlo es tirando numeritos. Como los insumos que nos presenta el problema son de recursos humanos, entonces podemos representar los insumos en horas hombres. Si se le olvidó esa partecita, vuelvo al principio del video. Para calcular las horas hombres, entonces hacemos una reglita de 3. Si cada persona trabaja 8 horas al día, ¿cuántas horas trabajan entre las 6 personas? Para lograr la producción de los 86 impuestos al día. El resultado da 48 horas hombre, o sea, si fuera una sola persona que lograra la producción de 86 impuestos al día, pues entonces solamente utilizaríamos 8 horas. Pero no es una persona que logra la producción de 86, sino 6. Entonces tenemos que sumar todas las horas que invierten esas 6 personas para lograr esa producción.
las 8 horas que trabaja la persona 1, más las 8 horas que trabaja la persona 2, más las 8 horas que trabaja la persona 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta la persona número 6. O sea, las horas que aporta cada uno de los empleados para lograr la producción de 86 unidades. Entonces la productividad es igual a 86 entre 48, que da un resultado de 1.79 impuestos por hora. Como ven, calculamos la productividad parcial con un solo insumo, en este caso las horas de los empleados. El problema también dice que la empresa compró un nuevo software y con las mismas 6 personas, la producción ahora es de 112 impuestos pagos por día. Como usamos las mismas 6 personas y cada una invierte 8 horas para lograr la producción total, en este caso 112, entonces también hacemos otra reglita de 3 y el resultado nos va a dar exactamente igual, 48. ¿Por qué? Porque no hicimos cambio, o sea, no pusimos ni más personas ni menos personas, ni trabajó cada uno ni más ni menos de 8 horas. Entonces la productividad, sería la producción de 112 entre el insumo de 48 horas y da un resultado de 2.33 impuestos por hora, impuestos que se pagan por hora. Esta sería la productividad con el nuevo software. En resumen, la productividad antes del software era 1.79 impuestos pagos por hora y luego de haber adquirido el nuevo software es de 2.33 impuestos por hora, lo que quiere decir que la productividad subió. Ahora bien, ¿en qué grado subió esa productividad? Para ello calculamos la tasa de productividad. Esto nos indica en qué porcentaje sube o baja ese resultado. Se calcula como lo vemos en la pantalla. Productividad actual, le restamos la productividad anterior, antes de usted hacer la mejora. Luego ese resultado lo divide entre la productividad anterior y luego lo multiplica por 100% para convertir unidades decimales a unidades en porcentaje. Si el resultado da un número positivo, quiere decir que la productividad aumentó. De lo contrario, si el resultado le da un número negativo, quiere decir que la productividad bajó y usted está casi botado. En este caso, después de que el ingeniero solicitó que se cambiara el software, la productividad subió un 30.16%. Aquí hay más ejemplos resueltos que les voy a dejar en el video para que los vayan analizando, los vayan practicando, vayan interactuando entre ustedes por el foro de la unidad o por el grupo de WhatsApp. Aquí comienza otro ejemplo, aquí está el desarrollo, aquí comienza otro, ahí está el desarrollo, otro ejemplo, el desarrollo, no, ese es el mismo anterior, el mismo. Otro ejemplo. Y bien, y ahí terminamos. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo por los foros o por el grupo de WhatsApp.